Buenas noches, soy el psicólogo Adán de Abajo, desde Guadalajara, Jalisco, ahora a inicios de agosto. En esta ocasión, en este capítulo, quiero hablarles acerca de cómo manejar mis pensamientos y mis emociones negativas. Algo muy frecuente en la consulta psicológica, ¿verdad? Y psicoterapéutica, cómo manejar las emociones y los pensamientos negativos. Vamos a hablar de 3 puntos básicos el día de hoy. El primero de ellos es saber identificar qué es lo que siento. En ocasiones, por ejemplo, estoy muy enojado, me siento muy enojado y es conveniente detenerse. Es una técnica que yo incorporo en mí y en mis pacientes, ¿verdad? Detenerme y sentir en qué parte siento el enojo o la angustia. Y a veces voy a ir descubriendo que quizás, por ejemplo, el enojo no es enojo, que lo que tengo es miedo. Por ejemplo, caminando por la ciudad de Guadalajara ya anoche, hace un par de semanas, por ejemplo, 2 personas se me acercaron y yo sentí que era con intención de asaltarme, ¿no? Se me dejaron venir de frente. Yo tengo muy ensayado, muy trabajado mi lenguaje no verbal en la calle, en mi consulta, o trato en donde quiera que estoy, de irlo ensayando, irlo trabajando. Entonces manejé un lenguaje no verbal de mucha seguridad. Total que pude enfrentar bien la situación y no pasó nada, ¿no? Esquivé a las personas y eran 2 muchachos y se fueron. Pero al regresar a mi casa caminando, esa noche me sentía muy enojado, un enojo muy grande, focalizado por ejemplo en mi corazón, en mi plexo solar. Y me detuve y descubrí que detrás del enojo lo que había era miedo, fíjense. Y luego detrás del miedo, si seguía esa sensación y esa emoción, era también tristeza, ¿verdad? Entonces muchas veces nos sentimos tristes, enojados cuando sufrimos acciones o estamos cercanos a sufrir acciones de violencia. Entonces este es el primer punto del que quiero hablarles. Tengo que saber identificar y sentir realmente qué es lo que siento. A veces ni me doy cuenta que estoy angustiado, que estoy enojado. El segundo punto del que quiero hablarles esta noche de inicios de agosto de 2021 es acerca de cómo hablar cuando mis pensamientos y mis emociones negativas, es cuándo hablar y cómo hablar y con quién hablar de ellas, ¿verdad? En algunas ocasiones llegamos a creer, y es una creencia, que hablándolo a veces con nuestros familiares o hablando mucho de lo mal que me siento o de lo mal que pienso, me voy a tranquilizar, y no es así, ¿verdad? A veces hablándolo se hace más grande, ¿verdad? Imagínense como cuando un barco, por ejemplo, petrolero, sufre una fuga. Imagínense, hagan de cuenta que se va expandiendo en el mar, ¿verdad? En la medida que voy hablando de lo mal que pienso y de lo mal que me siento. No quiere decir que no lo comparta, ¿verdad? Pero es decir, tengo que informar a mis familiares que no me siento bien, pero tratar de no repetirlo, ¿no? Hay profesionistas con quienes podemos hablar, psicólogos, psiquiatras, médicos, ¿verdad? Entonces procurar, cuando estoy siendo atacado por un enjambre de pensamientos negativos y de sus correspondientes emociones aterradoras, debo de saber recogerme en mí mismo, ¿no? Y tratar de no hablar, por lo menos tanto de ellas, porque esto puede expandirlas como un fluido contaminante, ¿no? En nuestras vidas. Y el tercer punto del que quiero hablarles esta noche, y el último, es una vez que he identificado lo que siento, en un segundo momento que he aprendido a saber cuándo hablar y cuándo no, a vivir con mis emociones y mis pensamientos negativos sin extender los demás, lo que sigue es tratar de ocuparme, ¿verdad? Ahora sí puedo organizarme, ¿verdad? Hacer un poco de ejercicio, leer, salir, o gestionar distintas cosas para solucionar mis problemas, pero para entonces ya me tranquilicé. Entonces esta noche nuevamente
hablamos de cómo manejar mis pensamientos negativos y mis emociones igualmente negativas. El primer punto, saber identificar qué siento, cuál es realmente la sensación que subyace, ¿verdad? Quizás solo quiero atención, o detrás de un enojo hay miedo o tristeza, ¿verdad? O quizás detrás de una tristeza hay probablemente necesidad de atención y yo puedo ponerme esa atención. En un segundo momento, procurar administrar más las veces que hablo de mis pensamientos negativos cuando estoy siendo atacado por ellos, ¿verdad? Y de mis emociones negativas. No quiere decir no informar a mis seres queridos de lo que siento, pero sí administrar, saber detenerme, ¿verdad? Y estar muy consciente de que en la medida que lo repito, pues se expande la ola de negatividad alrededor de mi ser. Y por último, una vez que estoy un poquito más relajado, que puse cierto orden, sé lo que siento y impuse cierto orden en mí, ya puedo tomar algunas acciones, ¿verdad? Siguiendo este orden prescrito por mí. Soy el psicólogo Adán de Abajo, desde Guadalajara, Jalisco, México, a inicios de agosto de 2021. Gracias. Buenas noches.